Con lo cual, os voy a dar mensajes de lo que podría ser lo más importante y lo más interesante, porque hablar de asistencia ventricular mecánica, de entrada, siempre ha sido hablar de, y hemos llegado a la asistencia ventricular mecánica por el shock cardiogénico. Y la primera valoración es que el shock cardiogénico, según el registro ALAR y el registro europeo, estamos hablando de mortalidades del 40 al 50% dependiendo del perfil de pacientes. Muchas veces antes de evaluar un programa de asistencia ventricular mecánica tendríamos que saber cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia de shock cardiogénico en un país. Estudios, por ejemplo, hechos en Estados Unidos hablan de 130, 150 casos por millón. En España también se hablaría realmente de pacientes potencialmente candidatos a ser tratados por el shock entre 1.800 y 3.800 casos. Y esto es un trabajo de Eduardo Baje que valoró en base a un infarto como causa del shock, a postcirugía cardíaca, miocarditis o pretrasplante, realmente la necesidad de asistencia ventricular mecánica o de implantación de dispositivos de asistencia ventricular mecánica en España serían entre 600 y 800, muy lejos de lo que se están implantando. Si llegamos también a la asistencia ventricular mecánica es porque cada vez más, como ha dicho Juan, realmente tenemos muy buenos resultados de donación, hacemos muchos trasplantes, pero lamentablemente cada vez los tenemos que hacer urgentes. Y cuando hacemos urgencias, lógicamente tienen que y necesitan una asistencia ventricular mecánica. ¿Cuánto espera un paciente que está en lista de espera en trasplante cardíaco en España para poder tener un corazón? Pues hemos pasado de 4 o 5 días en la situación más grave, que es la emergencia cero, a tener una mediana actual de 27 días. Y el electivo está en 120 días. Números fantásticos comparado con otros países, pero probablemente, hablando de asistencia ventricular, hablando de urgencia, 27 días son muchos. ¿En base a qué incluimos un paciente en emergencia cero para trasplante en España? A que lleve una asistencia ventricular mecánica obligatoria. Habitualmente es ECMO, Centrimag o Levitronix, que sería la otra alternativa. O una asistencia ventricular mecánica de larga duración que fuera disfuncionante por motivos de disfunción mecánica, infección o tromboembolismo. Y también tenemos el perfil de emergencia 1, que mayoritariamente son aquellos pacientes que tienen una situación de shock cardiogénico, que tienen pues, fármacos vasoactivos, ventilación mecánica, balón intraórtico de contrapulsación o asistencia ventricular mecánica de larga duración que lleva más de 3 días implantada. Y esta urgencia actualmente es autonómica, es decir, a nivel territorial. Llegamos a la asistencia ventricular mecánica ya desde hace muchos años. Pensar que la primera asistencia ventricular mecánica se implantó en el año 1966 y desde entonces hemos evolucionado muchísimo. Hemos pasado de asistencias ventriculares mecánicas que pesaban casi 1 kilo 200 gramos a asistencias ventriculares mecánicas que están pesando alrededor de 250-300 gramos. Es decir, que hemos mejorado. Y sobre todo, lo más espectacular es, hemos pasado de unas consolas que prácticamente eran como un armario a realmente unas consolas muy portátiles y muy fáciles de llevar. Mirad el ejemplo de un paciente del año 85 conectado a un Jarvik, que era un corazón artificial total. Fijaros que, claro, lógicamente diríais, paciente vivo, calidad de vida probablemente muy limitada, por lo tanto, había que haber vivido valorado. Hoy día, tener programas de asistencia ventricular mecánica, diríamos, ¿dónde se pueden tener? De entrada, tienen que ser un centro que tenga cirugía cardíaca, lógicamente, pero tiene que tener una unidad de falla cardíaca y de cirugía cardíaca avanzada. ¿Por qué? Porque evidentemente es donde hemos dicho anteriormente, es donde está el expertise. Fijaros que los requerimientos para un programa es como en todo lo que hemos hablado durante estas jornadas, equipo multidisciplinar, pero sobre todo es un hospital de alto nivel, con una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada multidisciplinar, una unidad coronaria experta en el manejo de insuficiencia cardíaca aguda y en el manejo del shock cardiogénico, esto es clave, una unidad de hemodinámica con experiencia en el paciente con shock, por ejemplo, síndrome coronario agudo que necesite, por ejemplo, poner un impela o un balón de contrapulsación para poder hacer lo que es el tratamiento percutáneo y también que tenga experiencia en trasplante cardíaco y biopsias endomiocárdicas. Una unidad de electrofisiología para poder tratar ablaciones de taquicardia ventricular en pacientes que están, por ejemplo, con asistencia ventricular mecánica y luego también un gabinete de ecocardiografía que sea experto también en evaluar las asistencias ventriculares.
como en el trasplante y la asistencia cardíaca avanzada, en la asistencia ventricular mecánica también tenemos todo un equipo de profesionales que no voy a volver a repetir porque realmente es, digamos, todo lo que tiene que tener un hospital de tercer nivel, un hospital avanzado. Aquí también, quien quiera, hay el statement de la American College para, digamos, cuáles son las competencias para llevar pacientes que están con asistencia ventricular mecánica y realmente hay un listado importante de lo que tiene que saber el especialista que maneja asistencia ventricular mecánica. Especialmente, sobre todo, saber cuando aplica una asistencia ventricular mecánica. No puede haber un centro que diga, es que yo solo hago puente al trasplante. No, no. Un centro que tiene asistencia ventricular mecánica tiene que tener asistencia ventricular mecánica como puente al trasplante cardíaco, como puente a la recuperación, como puente a la decisión, porque no sabe si ese paciente será o no candidato, como terapia de destino o definitiva, y también es importante tener soporte hemodinámico, especialmente para pacientes o angioplastias de alto riesgo que necesiten soporte circulatorio mecánico mientras se hace el procedimiento. Por lo tanto, una unidad de asistencia ventricular mecánica tiene que tener todas las diferentes estrategias de tratamiento de este tipo de pacientes. Esta es la escala que os he dicho anteriormente. Esta va a ser la vía de comunicación entre nosotros diciendo este paciente tiene un Intermax 1, 2, 3, 4 y a partir de aquí vamos a ver si es un paciente candidato o no a una asistencia ventricular mecánica. Globalmente, las indicaciones en un paciente cuando llega al hospital en shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca avanzada, lo primero que hay que hacer ¿qué es? Tratamiento inotrópico máximo, balón de contrapulsación, porque creemos que en pacientes especialmente isquémicos va bien, porque además el balón de contrapulsación muchas veces será necesario, vamos a hablar de la implantación de una ECMO, para descargar el ventrículo izquierdo, por lo tanto el balón sería claramente necesario. Los criterios hemodinámicos que nos ayudan a decidir una asistencia son, sobre todo, paciente con tensión arterial sistólica por debajo de 90, una presión capilar por encima de 20, un índice cardíaco por debajo de 2, perfusión orgánica inadecuada, resistencias sistémicas altas, pero sobre todo el dato clave, y es un dato simple, es la oliguria. Cuando tengáis un paciente en la unidad coronaria que a pesar de estar con presiones de llenado correctas, tiene una oliguria mantenida de menos de 20 centímetros cúbicos por hora, ese paciente es candidato a una asistencia ventricular mecánica. No hay que esperar a que tenga un lactato de 10 ni a que esté realmente en una situación de fallo multiorgánico, porque es tarde entonces. Las contraindicaciones para una asistencia ventricular mecánica van a ser el shock cardiogénico muy prolongado, precisamente aquel paciente que tiene fallo multiorgánico, una edad de 70 años, ¿por qué? Porque es el límite que ponemos para el trasplante cardíaco. La mayoría de asistencias en situación de emergencia se ponen como puente al trasplante. Afectación orgánica crónica, déficit neurológico significativo, clave, antes de decir trasplante, evaluar neurológicamente al paciente, o si ese paciente pues, ha tenido problemas gastrointestinales de sangrado, que como sabéis, para una asistencia ventricular se tiene que tomar aspirina y anticoagulación, por lo tanto, si ha habido sangrado reciente, sería una contraindicación, y lógicamente los pacientes que tienen sepsis, infecciones o cánceres metastásicos. Las guías, como os he dicho anteriormente, lo único que nos ofertan es la posibilidad como una recomendación 2BC, pero realmente si tenemos tantas máquinas en el mercado, y aquí tenéis tantas posibilidades, las guías podrían ser un poquito más, digamos, sugerentes para los clínicos, porque realmente tenemos opciones de asistencia ventricular mecánica. Tenemos asistencias ventriculares mecánicas percutáneas. De entrada, el balón. Tenemos el Impella 2.5, que es el que se utiliza mayoritariamente para hemodinámica en situaciones de riesgo. Tenemos la Impella 4, la CP, que nos da alrededor de 3,5, no llega casi a 4 litros, porque si se fuerza mucho provoca hemólisis. Tenemos asistencias ventriculares de corta duración, tenemos la ECMO, que lleva oxigenador, tenemos asistencias ventriculares pulsátiles, la Biomed BBS, que ya prácticamente se está dejando de utilizar. Tenemos asistencias ventriculares de corta duración de flujo continuo, el Centrimag Levitronix, que aportan gastos cardíacos de 5 o 7 litros, y tenemos asistencias ventriculares de duración intermedia o de larga duración, y ahí tenemos el Escort y tenemos el Incort, tenemos también el HeartMate 2 y HeartMate 3 y el hardware, que también todos ellos dan gastos cardíacos considerables de 5 a 7 litros. Este es el esquema habitual de digamos, las posibilidades que tenemos, sobre todo en tratamientos percutáneos,
y mayoritariamente pues los que se están utilizando, ya digo que son el balón de contrapulsación, el Tandem Heart, que también está más actualizado actualmente, y luego los dos tipos de impela que tenemos en este momento. En los pacientes habitualmente se intenta hacer un tratamiento percutáneo, cuando el paciente sigue en shock, la siguiente opción, o opción directa cuando no hay opción percutánea, sería la opción del ECMO. El ECMO es un sistema extracorporeal membrane oxygenation, significa que tiene no solamente una bomba, que en este caso es centrífuga, sino que además tiene un oxigenador, con lo cual permite que el paciente, a pesar de que tiene edema pulmonar severísimo, pueda estar bien oxigenado. El único problema que tiene el ECMO especialmente es que no descarga muchas veces bien el ventrículo izquierdo y es necesario poner un balón de contrapulsación o un impela para acabar de descargar bien. Como sabéis, el ECMO sobre todo se implanta a nivel femoral, venoso y arterial, se suele implantar en quirófano, haciendo con cirugía, raramente percutáneo porque puede provocar más problemas. La ventaja es que es económico, menos de 6.000 euros, y por lo tanto es, digamos, una asistencia ventricular mecánica que se puede utilizar en muchísimos hospitales. Recordar que el ECMO, la ventaja que tiene es que es transportable. Hay muchas, por ejemplo, Francia va a buscar la Martinica, pacientes en shock cardiogénico con sistemas portátiles como es el ECMO, y otros países también. El código shock se utiliza el CardioHelp, que es un sistema de ECMO portátil, ya digo, que permite hacer este transporte del paciente con shock cardiogénico. Os decía que teníamos dos máquinas de corta duración, que es sobre todo la ECMO, y luego tenemos la Levitronics. La Levitronics, a diferencia del ECMO, es una asistencia central. Esto significa que el paciente requiere una toracotomía y a partir de aquí se tiene que hacer las cánulas pues, de ápex a aorta y de ápex a la arteria pulmonar. ¿Qué ocurre? Que realmente el problema del Centrimag, como todas, es que tenemos que hacer una toracotomía. Va también, lógicamente, a necesitar heparina, va a necesitar un control muy estricto, pero también, al igual que el ECMO, es de bajo coste. ¿Qué ocurre? Muchas veces hay pacientes que necesitan de entrada una ECMO, se les pone durante una semana, 10 días, pero cuando el paciente tiene que estar más tiempo soportado, pasamos de una ECMO a nivel periférico a una asistencia central tipo Levitronics. La idea siempre que podamos es recuperar al paciente. ¿Cuándo es como puente la recuperación? Pues muchas veces, por ejemplo, en el postinfarto agudo de miocardio, estos pacientes se soportan durante días hasta que recuperan el miocardio. Después de una arritmia o una parada cardíaca, por ejemplo, la poscardiotomía en pacientes de cirugía cardíaca, una disfunción primaria del injerto después del trasplante cardíaco, y por lo tanto, pues bueno, hay que tener estrategias de retirada de la asistencia ventricular evitando el trasplante. No obstante, la mayoría de estos pacientes son como puente al trasplante y lo que hay que hacer antes de trasplantar es intentar recuperar el fallo multiorgánico que acompaña al shock cardiogénico y por lo tanto pues la ECMO o la Levitronics lo que nos van a hacer es intentar mantener al paciente vivo hasta que podamos trasplantarlo. A veces, si estos pacientes tienen un grupo difícil o tienen dificultades para tener, digamos, un donante, no nos queda más remedio que pasar a otras asistencias ventriculares de más duración, como pueden ser las duraciones intermedias. En este caso, la opción que tenemos actualmente es el ESCOR, es un sistema pulsátil que se implanta a nivel del ápex del ventrículo izquierdo y se inyecta en la aorta. Tiene un sistema de dos válvulas, una válvula de entrada y una válvula de salida. Se utiliza mayoritariamente como puente también a la recuperación y también como puente al trasplante y sobre todo en los últimos años se ha utilizado mucho en pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar que no era reversible con el test farmacológico y a la espera que fuera reversible se iban a casa con el sistema ESCOR. Estos son dos pacientes nuestros que estaban en casa, que han estado trasplantados y que llevaban el sistema ESCOR, que como veis es un sistema pulsátil muy bueno, pero el problema que tiene, como veis, es que su consola, sus baterías son muy grandes y es como un carrito de la compra. El problema que tenemos actualmente con el ESCOR ha sido problemas mayoritariamente de trombosis. Es un sistema, como veis, neumático y un sistema que es pulsátil, pero el problema principal es que realmente tiene riesgo de trombosis y, por lo tanto, estamos un poco pensando en no utilizarlo porque ha habido problemas de embolias cerebrales. Hemos aprendido en España, después de unos cuantos años de utilizar
asistencia ventricular mecánica y trasplante cardíaco, que cuando trasplantamos a los pacientes en el Intermax 1, en el paciente que está shock cardiogénico, demasiado, digamos, precozmente, la mortalidad es muy alta. Fijaros que la mortalidad al año prácticamente es del 60%. Sin embargo, donde están trasplantados en Intermax 2 o Intermax 3-4, la supervivencia claramente es mejor. ¿Esto qué viene a decir? Que tenemos que tener mecanismos de asistencia ventricular mecánica que prolonguen la vida del paciente para sacarlos de situación de shock cardiogénico profundo, de fallo multiorgánico y trasplantarlos en mejores condiciones. Por esto que un programa de asistencia ventricular mecánica no puede basarse solamente en un sistema de asistencia, no puede basarse solo en ECMO. El ECMO dura para 7, 10 días, 15 días máximo. Si la media de espera de un corazón en estos momentos son 27 días, necesitamos muchas veces dos tipos de sistema, el ECMO y el CentriMax Levitronics. ¿Qué ocurre cuando trasplantamos en ECMO? También con ECMO la mortalidad es más alta que con CentriMax Levitronics, que con el balón o con el electivo. Estos son datos del Registro Nacional Español. Por lo tanto, no solamente es tener la asistencia ventricular, sino es saber aplicarla bien y saber trasplantar en el momento adecuado. Y esto es lo más difícil. Por eso siempre hay este esquema para decir ¿cuándo hay que seleccionar al paciente para una asistencia ventricular mecánica? Bueno, pues realmente no es fácil. Pero sí que lo más importante se dice es que cada vez tiene que ser de forma más precoz posible. No hay que esperar que el paciente esté muy evolucionado. En los pacientes electivos, las guías europeas ya lo dicen claro. Un paciente que tiene una fracción de eyección por debajo de 25, que tiene un consumo de oxígeno por debajo de 12, que tiene hospitalizaciones, que está dependiendo de inotropos, que comienza a tener deterioro orgánico y que comienza a tener disfunción ventricular derecha, estos pacientes se tienen que enviar para valorar una asistencia ventricular mecánica mayoritariamente de larga duración y en este caso serían las bombas que vamos a hablar, que son HeartMate y Hardware. La recomendación de las guías, las últimas guías en lo que es la asistencia ventricular mecánica, es que como puente al trasplante, una asistencia ventricular mecánica de larga duración sería una recomendación 2AC y para la terapia de destino o terapia definitiva es una recomendación 2AB. Se ha bajado la consideración como puente al trasplante, no lo entendemos, los que nos dedicamos a esto realmente, porque tampoco hay estudios. Lo que pasa es que yo creo que, como decimos, los trialistas a veces ponen sus limitaciones. Cuando buscamos asistencias ventriculares de larga duración, en estos momentos tenemos dos opciones. Una es el HeartMate 2, que como veis se implanta a nivel del ápex del ventrículo izquierdo, es un sistema axial y se inyecta a nivel de la aorta. Este sistema es realmente potente y de los más utilizados a nivel mundial. Y el otro sistema es el sistema Hardware, que es un sistema centrífugo y que es muy parecido. La ventaja que tiene es que es intrapericárdico, y lo cual quirúrgicamente es más fácil de implantar. La verdad es que estas asistencias han demostrado a un año, cuando se implantan sobre todo como puente al trasplante, fijaros que su mortalidad al año es solo del 13%, que muchos de estos pacientes se pueden trasplantar en el primer año de seguimiento, un 34%, y los otros están vivos a la espera de poderse trasplantar. El problema de las asistencias ventriculares mecánicas de larga duración sigue siendo la valoración del fallo derecho. Estas bombas soportan al ventrículo izquierdo solamente. Hay que tener un buen ventrículo derecho. Esto probablemente es muy bueno de aplicar en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, que solo tienen afectación ventrículo izquierdo. Y, lógicamente, ¿qué ocurre? Pues que las asistencias, al funcionar bien el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho se sobrecarga de volumen y a partir de ahí puede haber signos de fallo ventricular derecho importante. La experiencia a nivel internacional, como veis, es un crecimiento exponencial evidentísimo en las asistencias ventriculares de larga duración. Este es el registro Intermax y estamos hablando de implantes, alrededor de 2.500 implantes en Estados Unidos. La mayoría de estos implantes son o como puente al trasplante, el 27%, pero sobre todo, fijaros, como terapia de destino, 38%, pacientes que no son candidatos a trasplante y que se les pone una asistencia ventricular mecánica de por vida. Los resultados, buenos, muy buenos, hablando de una asistencia ventricular mecánica. Fijaros que estamos aquí hablando ya 4 años. Estos son pacientes como puente al trasplante, con supervivencias que van alrededor del 70%, y como terapia de destino estamos hablando de supervivencias a los 2 y 3 años del 60-70%. Pacientes que con tratamiento médico su mortalidad era prácticamente del 98-100% a los 2 años, con lo cual estamos dando posibilidades a pacientes que tienen mucho riesgo. Hay gente que diría, ¿cuál compro? HeartMate 2, Hardware,
puede elegir, aquí hay una comparativa, no hay, yo creo, diferencias significativas. Hardware es tercera generación, HeartMate 2 es segunda generación. Pero no todo es idílico en estas bombas. Problemas. Estas bombas, lógicamente, tienen las baterías por fuera. El cable que sale hacia las baterías tiene un riesgo de infectarse. Hay un riesgo también de trombosis dentro de del propio sistema, porque estos pacientes tienen que ir anticoagulados y antiagregados de por vida, y eso es lo que limita mucho. Nosotros tenemos nuestra experiencia, después ya de muchos años con trasplante, también tenemos nuestra experiencia con asistencia ventricular. Desde que comenzamos en el año 92 con el Abiomed, en global hemos puesto 175 dispositivos de asistencia ventricular mecánica. Aquí no está el balón de contrapulsación, estamos hablando de centenares de balones. Aquí solamente es asistencia ventricular mecánica. Aquí tenemos hardware, Escor, Centrimac, ECMO, Abiomed 5000, Impella, Incor y el Bioventricular System de Abiomed. En los últimos años, mayoritariamente, nuestros implantes se refieren sobre todo a ECMO, a Centrimac, a Escor y a hardware, que son, digamos, con los cuales jugamos en los pacientes dependiendo de la indicación y la situación clínica. Estamos hablando de como intención de tratar, por lo tanto, aquí hay trasplantados, los trasplantados y gente que se ha recuperado. De estos 175, 67 fallecieron, 52 pudieron ser recuperados, 39 fueron de alta hospitalaria, 49 se trasplantaron, 37 alta hospitalaria y uno de los hardwares es terapia de destino y está ambulatorio. La supervivencia a la alta hospitalaria fue del 44%, que es buena globalmente en los programas de asistencia ventricular mecánica. Y aquí tenéis los resultados del programa de asistencia ventricular mecánica de larga duración de Belviche, en el cual tenemos 12 pacientes, los cuales son 7 Escors, 2 Incors, y ahora ya son 5 hardwares. Aquí había 3, y los resultados son buenos. La supervivencia a 6 meses y 1 año es del 75 y del 67%. Acabo con un mensaje. Un programa de asistencia ventricular mecánica necesita enfermería, y es clave la enfermería, la bad coordinator, como dicen los americanos. ¿Por qué? Porque cuando hay un implante es clave la educación del paciente con la máquina, con las alarmas, y el control de anticoagulación, y esto todo lo hace nuestra enfermera Magda y Laia, que son los que... ¿Por qué? Pues porque tenemos el talón de Aquiles, que es este cable, que es el cable de la batería. La enfermera, de entrada, es la que hace las curas, hace un papel muy importante que es, además, enseñar a la esposa o al marido, en el caso de quien sea el paciente, para que se puedan hacer también las curas a domicilio. Fijaros que la cura es exquisita, porque veis aquí con Surgicel hay que hacer todo un sistema muy bien hecho, es una cura que puede durar casi 1 hora, lógicamente si uno quiere que no se infecte. Y luego es muy importante que la enfermera también se encarga, sobre todo, de contactar con el médico de familia, la enfermera que va a llevarla a nivel del ambulatorio, y sobre todo también el cardiólogo habla con el sistema de emergencias, porque si el paciente vive en Lérida, para que no le lleven al hospital de Lérida sería un problema, que lo traiga a Belviche directamente. Y una cosa que hacemos y que es importante, y es la rehabilitación es muy clave, y es antes de marcharse a domicilio, el paciente, pues Magda se va a dar vueltas con los pacientes alrededor del hospital. Nos acompaña, este es un paciente que lleva un hardware, finalmente se trasplantó al cabo de 5 meses, pero bueno, estuvo más ingresado en el hospital también porque tenía signos de congestión derecha. Este paciente estuvo con tratamiento digamos, diurético importante, pero era un paciente que medía pues 1,90 m, pesaba 110 kilos, lógicamente encontrarle un donante fue una odisea, pero se logró. Este es otro paciente que está con un Escor, y como veis, pues insistimos muchísimo en la recuperación y es muy importante que estos pacientes lleguen al trasplante en una buena situación funcional. Vamos a tener máquinas cada vez mejores y más pequeñas. Realmente estos son los nuevos que van a venir, el HeartMate 3, pero sobre todo este HeartMate X. Esto es como un dedo prácticamente índice. Esto es lo que nos va a dar prácticamente entre 5 y 10 litros. Es decir, es una locura pensar que esto. El tiempo vamos a tener realmente recargar. Ya hay un dispositivo que recargaría las baterías por dentro, con lo cual no habría un cable. Y luego, pues, para el que busca muchas veces en la literatura, dice, oye, ¿y hay un corazón artificial total? Sí, el corazón artificial total es el CARMAT, es francés, es un diseño con Aerospace, con Airbus, porque realmente es algo espectacular. Por dentro es realmente
una obra de ingeniería espectacular, con un depósito interior que es de recubrimiento bovino. Bueno, es fantástico. Los resultados todavía son pobres, están publicados en el Lancet. El paciente duró al principio 70, 80 días y el otro creo que ha durado casi 3 meses, pero bueno, es un inicio y como el trasplante cardíaco también fue un inicio y ahora los resultados son espectaculares, tenemos que ir en ese camino. Acabo diciendo que para mí el futuro es que el corazón no se tenga que trasplantar y que el corazón tampoco tenga que estar soportado crónicamente. Para mí el futuro sería que nosotros pudiéramos tratar el corazón, primero poner una asistencia ventricular mecánica para darle vacaciones al corazón. Y una vez el paciente está soportado, pues intentar terapia celular, intentar terapia génica, intentar otro tipo de terapias que nos ayudan a reparar el corazón. Con lo cual, realmente, digamos que lo que haríamos sería poner una asistencia ventricular mecánica para reparar, como puente a la recuperación, no, a la reparación. Sería otra forma, otra estrategia. Por lo tanto, pues yo creo que eso es una de las aproximaciones. A mí me encanta mucho esta diapositiva para acabar, porque realmente la tecnología es imparable. Nos vamos a convertir cada vez más en seres tecnológicos. Los jóvenes están fascinados por la tecnología. La insuficiencia cardíaca, sobre todo la falla cardíaca avanzada, es tecnología. Y bueno, es otra parte importante de la falla cardíaca que espero que os haya servido y haya sido de interés. Gracias.